Pues es que dice constructores y luego dice lo que es un constructor: es una función miembro de la clase cuyo objetivo es crear e inicializar objetos. Ese es el Y, método constructor, ¿verdad? Sí. ajá, luego saben como características que dice: se invoca siempre que se crea un objeto, bien directamente o bien mediante el operador new. El enlazado de creación e inicialización asegura que un objeto nunca puede ser utilizado antes de que haya sido correctamente inicializado. ¿Digo más de esas? Okay, ajá, de este tema, ¿no? De lo que es el constructor, ¿no? Estamos hablando, o Salamanca me está diciendo lo que es el constructor, ¿no? No sé si todos lo estén leyendo. Acerca de ese, sí, si tienes más, sí, Salamanca. Ok. En Java y C++ tienen el mismo nombre que la clase y no devuelven ningún tipo de datos, ni siquiera void. En C++, C Sharp y Java pueden haber más de una función definida con el mismo nombre, siempre que el número, tipo de argumentos y o el tipo de retorno sean suficientes para distinguir qué función pretende ser invocada cada vez. Ok, Y, entonces, eso es con el constructor. ¿Qué otras características tiene el constructor? Todos tienen ahí, ¿qué carácter? Nosotros cada vez que creamos una clase, llamamos al constructor, ¿no? Entonces, pero puede haber más de un constructor. Y yo por eso les pedí entonces que también puede haber hay un método constructor. Entonces, el método constructor tiene ciertas características. Ahorita entonces, Salamanca nos decía algunas, ¿no? Pero ustedes las tienen ahí, las características que debe tener el método constructor, alguien aparte de Salamanca que las tenga. A ver, para ir entendiendo qué es lo que va a hacer el constructor. El método constructor, que en realidad nosotros usamos ya los constructores, pero quiero que veamos entonces qué características tiene el método constructor, ¿no? Entonces, porque ah, nosotros ahora con los constructores nos van a permitir a programar o establecer valores predeterminados, ¿no? Entonces, vamos a limitar la creación de las instancias, vamos a tratar de escribir entonces esto que sea más fácil de utilizar o poder acceder entonces a los valores que vamos a tener entonces, porque nosotros vamos a crear ahora instancias, ¿no? Con los constructores, pero podemos limitarlas, ¿no? La creación de las instancias. Vamos a tratar de escribir entonces código más fácil de leer, dice que es más flexible, ¿sí? Cuando ponen los constructores, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un método constructor. Sí, ustedes entonces siempre están, en la programación orientada a objetos, siempre se usan los constructores, ¿no? Desde que creamos una clase, entonces ya se llama a su constructor, ¿sí? Entonces, pero podemos tener varios constructores que van a tomar diferentes argumentos, ¿sí? Los constructores, ¿no? Entonces, vamos a poder establecer valores de una manera predeterminada como lo vamos a ver así, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos definir un método constructor. Lo que nos leía entonces ahorita Brittany decía que en Java y C++, y también aquí en C Sharp, el método constructor tiene el mismo nombre de la clase. Sí, va a llevar el mismo nombre de la clase. Nosotros entonces, ¿cómo le vamos a indicar que este método es el constructor? Es porque va a llevar el mismo nombre de la clase. Nosotros vamos a crear una clase y esa clase va a tener un nombre. Entonces va a haber un método que nosotros le vamos a poner el mismo nombre de la clase y entonces automáticamente va a decir, este es el constructor. Sí, al igual entonces lo va a identificar y automáticamente pues adquiere ciertas características, ¿no? Entonces, la sintaxis es esa, ¿no? Le vamos a poner entonces un modificador el modificador de acceso, le vamos a poner entonces el nombre de, 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 de del método que va a ser el mismo de la clase, ¿no? Entonces nosotros le vamos a poner al método
le vamos a poner el mismo nombre de la clase. Si la clase entonces se llama clase 1, entonces el método se va a llamar clase 1. Si se O sea, llama yo también tengo unas estudiante, características. las tienen ahí, me dicen a ver si concuerdan. Ya vimos una, ya nos empezó a decir ahí, ¿no? ¿Me dices Sí, cuáles son? yo tengo esa que acabo de decir, tiene el mismo nombre de la clase, Ajá, es el primer método que ajá. se ejecuta en forma automática, no puede retornar datos, se ejecuta una única vez y tiene por objetivo inicializar atributos. Los atributos. Esas son las características principales que va a tener este método, ¿no? El constructor. Sí, entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues tiene el mismo nombre de la clase. Cuando yo le pongo el nombre de la clase, automáticamente adquiere todas estas características que me acaba de leer el compañero, ¿no? Este es el primero que se va a ejecutar y tiene como objetivo entonces inicializar atributos. ¿Y qué son los atributos? ¿Ustedes sí vieron qué eran los atributos? ¿No? ¿Entendieron? ¿No? ¿O qué se imaginan que son los atributos entonces? ¿No? ¿Nadie? Como los valores que se le dan, o así. O son las variables. Sí, 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 sí pueden ser los valores. Ahorita nosotros vamos a poder acceder a esos valores de los que tú hablas, pero nosotros cuando creamos la forma de poder dar entrada a la información, nosotros la hacemos a través de la creación de variables. Nosotros cuando creamos una variable, como ya se los he dicho, creamos espacios de memorias en donde va a guardar valores o información o datos, ¿sí? Entonces, nosotros ahora, cuando estemos en herencia, vamos a ver que nosotros podemos también, estos atributos los vamos a poder heredar, ¿sí? Y estos atributos entonces van a tomar, depende del entorno en el cual estemos, pues esa información o esos datos. Nosotros ya vimos, por ejemplo, cuando creamos una variable global que era R o resultado, no sé, depende entonces del contexto en el cual estaba, era la información que guardaba. Ok, entonces ahora algo así es, algo parecido, ¿no? Lo que vamos a ver. Pero entonces, porque dice que el constructor tiene por objetivo inicializar atributos. Entonces, estos atributos son las variables, ¿no? Es decir, los que vamos a crear, las variables que se van a crear, o como nosotros anteriormente conocemos las variables, cuando yo les digo, a ver, vamos a pedir el nombre de un trabajador y luego su edad y su sueldo. Sí, entonces esos serían atributos, ¿no? Los nombres, el sueldo, la edad, esos son sus atributos, ¿no? O de los atributos de los que vamos a hablar con respecto del trabajador. Sí, vamos a definirle atributos. Sí, esos serían sus atributos, el nombre, la edad, el sueldo. Sí, entonces es la creación de las variables. Ustedes crean el espacio de memoria entonces en donde van a guardar la información. Pues entonces, por ejemplo, ¿qué información van a guardar si estamos hablando del trabajador? Pues como nombre, pues puede guardar el nombre de Juan, Pedro, María, sí, puede tomar diferentes datos o información que voy a ir y guardar, ¿no? Entonces, los atributos son las variables, ¿no? Así en sí. Sí, porque ahora ya vamos a empezar a hablar de atributos y en realidad, pues, son las variables, ¿no? Entonces, ahora nosotros podemos también crear objetos de la clase, ¿sí? Y entonces vamos a poderlos acceder así. Entonces, cuando se crea un objeto, entonces se llama a su método constructor, ¿no? Para que nosotros podamos entonces acceder a esta información o a estos datos, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a ponerle, como lo hicimos, para poderlos llamar a estos o poder acceder entonces a esta información, también tenemos que crear entonces el objeto, ¿sí? Entonces, igual ahorita lo que nos leía Brittany, creo, Salamanca, nos decía entonces que cuando ustedes
podemos podemos crear objetos, nosotros los creábamos y llamábamos a su constructor, y luego por eso nosotros ya lo hemos hecho cuando creamos un objeto de la clase, le poníamos un nombre, le poníamos igual, new, sí, y le poníamos otra vez el nombre de la clase. Entonces creábamos objetos también de esa forma, ¿no? Y también llamábamos entonces a su constructor. Pero entonces todas esas características de las que me mencionaba ahorita el compañero, ténganlas ahí a la mano, porque el método constructor dice que es el primero que se va a ejecutar, ¿no? ¿Qué más decías, compañero? Ya no me los aprendí todos, pero los vamos a tener ahí a la mano. Sí, es el primero que se ejecuta. ¿Y qué más? ¿Qué más características tenía? ¿Sí le pusieron atención al compañero? ¿Las tienen ahí las características? Ya voy, aquí los tengo. Ya voy, Ok, ya voy. ¿Cuál me dijo que se quedó? Las características. Tiene el mismo nombre de la clase. Y luego... Es el primer método que se ejecuta. Ok, es el primer método que se ejecuta. No necesita entonces ser instanciado. Ustedes no lo van a invocar, ¿verdad? Al igual que el main, entonces, después del main, entonces va a ser el primero que se va a ejecutar. Ok, y después, ¿cuál es la otra característica? Ya voy. Se ejecuta en forma automática. Uh-huh. Lo siguiente es, no puede retornar datos. Ajá. Se ejecuta una única vez. Y por último, tiene por objetivo inicializar atributos. Ok, entonces esas son las características que van a tener. Y ténganlas ahí a la mano, porque si ustedes entonces vamos a declarar un método constructor ahorita en el ejercicio que vamos a hacer. Si ustedes entonces quieren invocarlo, pues no lo van a poder invocar, ¿no? Él se ejecuta de manera automática, ¿no? Es el primero que se va a ejecutar, no retorna valores. ¿Se fijan? Entonces en el constructor nos sirve para poder inicializar los atributos. Y nomás es una única vez que él se va a ejecutar, ¿no? Entonces, nada más para que los tengan ahí a la mano esas características, ¿no? Ok, ay, tengo esperando a García Noriega. Ok, y la otra tarea, de esto no tienen dudas, a lo mejor ahorita que nos vayamos a la práctica, ya vamos a ir tomando sentido a esto que estamos diciendo, ¿no? Pero hay otra tarea que les dejé, que eran entonces las propiedades. ¿Alguien me quiere decir entonces qué son las propiedades? No, nadie tiene qué son las propiedades. Yo, profe. Ok, está bien, Ramírez. ¿Me dices, porfa? Dice, una propiedad es un miembro que proporciona un mecanismo flexible para leer, escribir o calcular el valor de un campo privado. Las propiedades se pueden usar como si fueran miembros de datos públicos, pero en realidad son métodos especiales denominados descriptores de acceso. Ajá. Esto permite acceder fácilmente a los datos a la vez que se proporciona la seguridad y la flexibilidad de los métodos. Ok, ¿es lo que te encontraste? Sí, profe. Ok, entonces, y esas son las propiedades, ¿no? Nosotros entonces a través de las propiedades, nosotros vamos a poder acceder a esa información que nosotros vamos a estar guardando en los atributos o en las variables, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la otra forma de poder acceder a la información, ¿no? Nosotros entonces ahora hay unos descriptores de acceso que yo les dije que investigáramos también, que era el get y que era el set, ¿no? Entonces las propiedades van a permitir que una clase exponga una manera pública de obtener y establecer valores, a la vez que se oculta el código de la implementación o verificación, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, para devolver el valor de la propiedad, se usa un descriptor de acceso de la propiedad get. Entonces, nosotros ahora, para poder acceder a estos valores de los que vamos a estar guardando, por eso es que vamos a usarlo a través de la propiedad, ¿no? Entonces, no sé si tengan esta información, pero déjense, las voy a leer yo también rápidamente, ¿no?
Entonces, para devolver el valor de la propiedad, se usa un descriptor de acceso de propiedad get, mientras que para asignar un nuevo valor, se emplea un descriptor de acceso a la propiedad set. Sí, entonces estos descriptores de accesos pueden tener diferentes niveles de acceso. Sí, entonces nosotros también podemos restringir estos, ¿no? Entonces, regularmente estos descriptores de acceso también vienen con la palabra clave evaluate, ¿sí? Que se usa para definir el valor que se va a asignar al descriptor de acceso del set, ¿no? Entonces, regularmente cuando si ustedes son para leer o escribir, entonces estos valores que vamos a estar guardando en los atributos. Entonces, para asignarle un valor, entonces vamos a usar el descriptor de acceso del set y viene acompañado por el evaluate, ¿no? Entonces dice que las propiedades pueden ser de lectura y de escritura, como les decía. Entonces, en ambos casos, pues van a tener un descriptor de acceso, que es el get y el set, ¿no? Entonces, también pueden ser solamente de lectura, ¿no? O sea, no necesariamente entonces una propiedad va a tener los dos descriptores de acceso. Puede ser que sea entonces solamente de lectura o solamente de escritura, ¿no? Entonces, si es de lectura, entonces va a tener el descriptor de acceso get y no el set, ¿no? Entonces, no necesariamente van a tener los dos, ¿no? Entonces dice que las propiedades simples que no necesitan ningún código de descriptor de acceso personalizado se pueden implementar como definiciones de cuerpos de expresión o como propiedades implementadas automáticamente, ¿no? Entonces nosotros ahora sí vamos a usar estos descriptores de acceso para poderlos acceder a esta información que van a tener entonces las propiedades, ¿no? Entonces, estos descriptores de acceso, el get y el set, son muy útiles para controlar el acceso a los atributos de una clase. Entonces, dice que es muy similar como si creamos un método o una función pública para acceder a una propiedad privada y poder controlar los valores de entrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos hacer eso. Entonces, dice que ofrecen un mecanismo flexible para leer y escribir, o calcular los valores de campos privados, tienen accesos a los datos con facilidad, flexibilidad y seguridad de los métodos. Toda propiedad define un acceso get y o set, ¿no? Porque puede ser que sean los dos get y set o set, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, el get se ejecuta cuando se lee la propiedad. Dice que si no se especifica entonces la propiedad, pues solamente sería de escritura, ¿no? Entonces, si es set, se ejecuta cuando se asigna un valor nuevo a la propiedad, y si no especificamos la propiedad, pues será solamente de lectura, ¿no? Ok, entonces, si no lo especificamos si lo hacemos de esta manera, entonces se produciría un error, ¿no? Si lo tratamos que a la hora de quererlo leer. Si no lo tenemos de esa manera, pues nos va a marcar como error, ¿no? Vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio. Y entonces ahí vamos a ir, que tome sentido ahora esta teoría que nosotros estamos leyendo, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. A ese proyecto, entonces, que a lo mejor no sé si se lo encontraron ahí, investigación, pero sirve entonces para llevar como el control de algunas operaciones que se llevan ahí en el banco, ¿no? Entonces, no sé cómo quieran ponerle a este proyecto, pero entonces yo como en este proyecto voy a ver el método constructor, no sé si ustedes le quieran poner así, entonces nos vamos a Visual Studio, no sé si ya la estén abriendo, ¿no? Lo abrimos y nos vamos para crear entonces este nuevo proyecto, ¿no? Entonces lo creamos, el nuevo proyecto, y yo le voy a poner que es el método constructor, ¿no? ¿Se lo va a compartir? Bueno, ahorita todavía no lo comparto porque era nada más que creamos el proyecto, pero si quieren lo comparto ya desde ahorita. Sí, entonces aquí
todo sigue igual, ¿no? Entonces, pero yo le voy a poner que es el método constructor, ¿no? Para mí. Es constructor. Ok, entonces nomás me voy a asegurar que sea en donde yo lo necesito, ¿no? Ok, aquí ya lo creamos, ¿no? Ok, entonces yo ya tengo aquí mi proyecto que ya lo construí. En este entonces vamos a agregar una clase y podemos, si quieren, renombrar esta clase que se llama Program. Sí, ahorita la vamos a renombrar. Pero entonces en este proyecto lo que voy a hacer es que voy a tener una clase que se va a llamar banco y en esa clase voy a tener el método constructor. Entonces no sé si a esta la vamos a renombrar, ¿no? Para que tenga el método constructor. Entonces a esta le vamos a renombrar la clase. Sí, entonces renombrémosla. Entonces, aquí vamos a poner el método constructor y nosotros dijimos que tenía el mismo nombre de la clase y ustedes entonces ya saben declarar métodos. Entonces, ¿cómo le voy a poner a este? ¿Sí? ¿Cómo le pongo entonces a este? ¿Cómo declaro el método? Le vamos a poner entonces el modificador de acceso. ¿Y cuál va a ser el nombre de este? Pues igual que la clase, ¿no? Y es un método, ¿ok? Y por eso lo voy a poner así. Ok, entonces ahora ya declaré, este sería mi método constructor, sí, que ya tiene las características como, ya las que nosotros acabamos de leer, ¿no? Sí, entonces este ya le indica a mi lenguaje que es el método constructor. Automáticamente cuando ve que lleva el mismo nombre de la clase, dice, pues este es el constructor. Sí, y ya tiene todas las características de las que ya me leían ahí, ¿no? Que el método constructor entonces sirve para inicializar variables, es el primero que se va a ejecutar, se ejecuta en forma automática, sí, no va a retornar valores, por eso nosotros entonces ni siquiera le tenemos que poner entonces void, ¿se fijan? Sí, a ver, ya todos lo tienen aquí. Entonces aquí dice que vamos a inicializar las variables o los atributos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser entonces estas? Nosotros entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Pero nosotros entonces vamos a tener otra clase y vamos a crear en estos en esta clase que se va a llamar banco, ya tenemos el constructor y vamos a tener un método que se va a llamar operar y vamos a tener otro método que se llama total del banco y el main. Entonces vamos a declarar primero ahorita los métodos, ¿no? Ok, entonces vamos a declararlos. Entonces ya tengo el constructor, vamos a declarar los demás métodos que ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo se hace? Vamos a declararlo. Entonces, uno que va a llamar operar. Ok. Vamos a declarar todos los métodos, ahorita le vamos a poner la funcionalidad, porque esto ya lo saben hacer. Entonces, aquí vamos a declarar otro método. Entonces, a este también lo vamos a poner que es público. Y entonces este lo voy a poner que se llama total del banco, ¿no? A este método. Esto ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Ahorita el único que es diferente de los demás es el constructor, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver qué características debe de llevar. Entonces necesito esos métodos, ¿no? El de operar, el constructor, el de operar, el del total del banco y estamos en el main. ¿Ok? ¿Ya todos van aquí? Sí. Sí, ya todos, nadie se quedó atrás, ¿verdad? Entonces tengo el método constructor, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Aquí tengo el de operar y el del total del banco, que son los métodos que voy a tener entonces en esta clase que se llama entonces banco. ¿Ok? Entonces vamos a agregar otra clase. A esta clase le voy a llamar cliente, otra clase. Sí, esta es la clase. Ok, vamos a agregar otra clase. Y no sé si ustedes la quieren agregar desde aquí, ¿no? Vamos a agregarla.
Y a esta clase le voy a poner entonces cliente. Entonces, a partir de esta clase, nosotros vamos a crear objetos de la clase en la otra, ¿no? En la otra clase que en la que yo tengo banco, ahí la voy a declarar, ¿no? Entonces, en esta clase de clientes es donde nosotros vamos a definir sus atributos, ¿sí? Entonces, vamos a definir las propiedades, ¿sí? Aquí en esta clase que se llama cliente. Entonces, vamos a tener dos atributos en la clase cliente, ¿no? Entonces, la vamos a poner acá. Vamos a tener dos atributos, una que se va a llamar nombre y otra que se va a llamar monto. Y le vamos a poner entonces, el nombre va a ser entonces de tipo string y el monto va a ser de tipo entero, ¿no? Entonces, vamos a declararlo, porque nosotros para poder entonces acceder a esos atributos, los tenemos que crear primero, ¿no? Entonces, los vamos a crear en la clase clientes. Ok, entonces lo vamos a poner aquí. Entonces, tenemos los dos, ¿no? El nombre, que va a ser de tipo string. Maestra, Mande. borré mi solución, el explorador de soluciones por accidente, pero no sé cómo volverlo a poner. No, lo cerraste. Aquí está. Ve a View y aquí ponlo. Ah, ¿Ya lo ok, viste? gracias. Y aquí Sí. te va a poner. Y ya lo cierras y lo abres. Y todos los demás que luego vamos a ocupar aquí, siempre los vamos a abrir aquí. Pero aquí ponlo. Ok, entonces vamos a definir dos atributos. Uno, que es el nombre. Y es de tipo string. Y otro, entonces, va a ser de tipo entero y va a ser entonces el monto, ¿no? Ok, lo hacemos. Sí, aquí lo vamos a poner entonces. Ya tengo entonces sus dos atributos. Y esos entonces son en la clase cliente, ¿verdad? ¿Sí? Ya los tienen. Sí. Uno es el nombre y otro es el monto, ¿ok? Esto entonces son los atributos. Y van dentro de la clase cliente, ¿eh? No va dentro de la clase program, como la tenemos ahí, o en la clase del banco, como le pusimos a la clase, ¿no? Ok, estos van en la clase cliente. Ok, nosotros entonces vamos a definir, o para poder acceder a su propiedad, hay que definir esto, ¿no? Nosotros estos son sus atributos, estos, el nombre y el monto. Y tenemos entonces todos los atributos que nosotros queramos, aquí los vamos a declarar, ¿no? Aquí. Los declaramos, entonces, les decía, son como variables. Por eso entonces le tenemos que poner un tipo. Ok, se lo pongo ahí. Entonces hay que definir su propiedad. Y son como si fueran métodos, o como si fueran pequeños métodos, ¿sí? Aquí con respecto a esto. Sí, entonces hay una forma de que ustedes lo pudieran hacer y aquí en sus Quick Action tienen ustedes ahí. Y pueden entonces como encapsular el campo que ustedes tienen aquí, ¿no? Esa sería una forma. Sí, no sé si vieron cómo lo hice. O lo pueden hacer a mano también, ¿no? Y tienen el get y tienen el set ya automáticamente. Entonces, de cada atributo tendrían que hacer lo mismo. Y se fijan, son como si hubiéramos declarado al método, ¿no? De tal manera que entonces lo puedo hacer yo también aquí. Le puedo poner entonces que sea public y luego entonces del tipo que es el atributo, que en este caso entonces es este. Regularmente entonces llevan el mismo nombre del atributo, pero con mayúsculas, ¿no? Lo que lo va a diferenciar es que va con mayúsculas, ¿se fijan? Sí, entonces Ay, también lo ¿qué puedo pasó? hacer así. ¿No vieron cómo lo hice? No. Y yo no, yo estaba en el programa y no vi. A ver, entonces, miren, vamos a hacerlo de las dos formas ahorita, ¿no? Déjenlo, voy a quitar. Este está aquí, creo, ¿o no? Este también va aquí. Ok, nosotros entonces estamos en la clase del cliente. Vamos a definir dos atributos porque yo así los necesito, ¿no? Y les digo, estos atributos es nombre y es monto. Y ya les puse un tipo.
Ok, entonces para poder acceder a su propiedad sería como crear métodos o una clase de métodos en donde vamos a definir el get y el set. Regularmente entonces la sintaxis que lleva es que entonces lo voy a declarar que son públicos. Ok, no lo puse bien. Entonces vamos a declarar los que son públicos. Ok, y lleva a continuación el tipo del atributo que acabo de definir o del cual yo quiero acceder a su propiedad. De tal manera que entonces, para poder acceder a la propiedad de estos atributos, tengo que hacer esto que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, se lo tengo que hacer a los dos atributos que tengo ahorita. Sí, si tengo más atributos a cada uno de ellos, si yo quiero acceder a su propiedad, tengo que hacer esto. Entonces, puedo hacerlo entonces al primer atributo, que es string. ¿Ok? Y regularmente lleva el mismo nombre del atributo, pero solamente que lo diferencia es que empieza con mayúsculas, ¿no? ¿Sí? Así, de esta manera. ¿Sí? Y ya voy a poner entonces, si yo lo quiero de escritura o de lectura esta propiedad, pues uso el get y el set, o solamente uso uno o el otro. Sí, entonces yo lo puedo hacer así de esta manera, a mano. Sí, o no sé si entonces a ustedes les aparece, ahorita lo vamos a hacer de las dos formas. O otra, entonces, es que ustedes seleccionan ahí y tienen las acciones rápidas o el quick action. Y aquí también les aparece, ¿se fijan? Entonces lo pueden hacer de las dos formas, como lo estamos haciendo aquí. Sí, entonces, no sé cómo les aparece esto que me aparece a mí o no. A mí me sale encapsular nombre, Ese usa. encapsular campo, nombre y usar propiedad, y el otro encapsular campo, nombre, pero seguir usándolo. Ok, entonces a mí no, bueno, aquí te aparecen, bueno, a mí me aparece que voy a encapsular el campo, no nombre, aquí. Okay. Ese es el que vamos a usar. Sí, entonces aquí si yo le doy ya me aparece. Y eso lo haríamos, ¿no? Y aquí ya te lo da con la sintaxis. O si no, entonces lo escribimos, ¿no? Como lo estábamos haciendo, ¿no? Es lo mismo, si lo hacen así de esa forma, pero lo que vamos a hacer entonces es ahora ponerle el otro tipo, ¿no? Monto, ¿ok? Entonces, son como un tipo de métodos, sí, pero si se fijan la sintaxis es un poquito diferente, ¿no? Y ahí vamos a poner entonces el get, y entonces voy a abrir y cerrar llaves, y ahí vamos a ver qué es lo que vamos a poner aquí. Y luego le voy a decir entonces el set, y voy a abrir y cerrar llaves, y ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a poner ahí. Sí, entonces es lo mismo si ustedes lo hacen aquí o así. Sí, entonces, vamos a usar los modificadores estos, el get y el set. Entonces, si quiero que sea de lectura y de escritura, entonces sí, porque vamos a crear objetos ahorita de la clase, entonces nosotros vamos a crear varios clientes, ¿no? Entonces, por eso vamos a usar el para que lo tome y para que lo sobrescriba, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vamos a usar el value, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle para que nos lo tome, ¿sí? Vamos a usar entonces, y va a ir acompañado del return. ¿Y qué es lo que va a retornar? Entonces, el monto, ¿no? ¿Sí? Ahora, entonces, ustedes tienen la variable y tienen entonces la propiedad. Se fijan que hay diferencia, por eso nos los pone de manera diferente, ¿no? Ok, y aquí entonces con el value lo que hace es leer el valor que tiene en este momento. Sí, entonces por eso es que usamos la marca value. Sí, entonces le voy a decir que ahora monto, va a ser igual al value. ¿Sí? Entonces lo lee, porque ahora entonces vamos a poder acceder a esta propiedad. Sí, ahora vamos a crear objetos de la clase. Entonces vamos a tener varios clientes. Entonces estos clientes tienen un nombre
y tienen un monto que nosotros le vamos a poder poner de dinero. Entonces vamos a poder acceder a estas propiedades o a estos valores dependiendo entonces de cada cliente, ¿no? Del cual yo tenga. Ok, vamos a crear entonces como varios clientes ahorita, ¿no? Entonces, esto iría en la clase del cliente, ¿no? Vamos a definir sus propiedades y entonces vamos a poderlos acceder para poderlos leer y escribir estas propiedades, estos atributos, es que declaramos sus propiedades, ¿no? Ok, entonces sería como esta forma de poderlo hacer, ¿no? Como una especie de métodos, ¿no? Que nosotros tenemos aquí para poder acceder a su propiedad. ¿Sí? Todos ya lo tienen. Si yo declaro entonces otra propiedad, otro atributo, perdón, no otra propiedad. Si yo declaro otro atributo, entonces si quiero acceder a su propiedad, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Sí. Ya nos queda un minuto. Sí. Ok, también lo puedes hacer así, como lo tienes tú aquí de esta manera. Sería como la forma, es igual, ajá, pero si le das enter, te lo va a poner así de esta manera.